Bueno, muy bien. Recuerdo cuando lo entrevistábamos a Javier Milei, no gritaba, no se peleaba con nadie. Yo por eso lo llamo hoy, me tuve que tomar un ribotril antes de entrevistarlo a ver si me empieza a decir cosas. Yo espero que no. Javier, ¿cómo te va? Buen día, soy Ari Paluch. Buen día, Ari, es un placer enorme hablar contigo. Muchas gracias. Sos siempre muy generoso conmigo, Javier. Bueno. Yo describo lo que siento. Está bien, pero tené cuidado que un día te va, acá te mandan besos, tenés admiradores, un día te va a agarrar, no sé, Migliore, que ahora debutó en el box, te va a agarrar uno que pegue fuerte, cuídate, porque tenés una novia divina, un futuro bárbaro, cuídate, Javier, por favor, Bueno, escúchame, ¿qué pasó con Espert? Porque Espert y vos estaban juntos, él quería ser, él quiere ser candidato a presidente, y tengo entendido que te bajaste ahí de esa línea vos, no estás con él. A ver, el punto es el siguiente, yo soy amigo de José Luis Espert, yo sigo siendo amigo de José Luis Espert, me parece que es un acto heroico, digamos, esta, cruzada que está intentando, pero no estoy alineado con las decisiones que toma el equipo político de José Luis Espert, en el sentido de la alianza que ha hecho con la gente del Partido UNIR, la cual no está en línea con las ideas que defendemos los liberales. ¿Te parece que son demasiados nazis estos muchachos? Sí. Está bien. ¿Lo hablaste vos con José Luis antes de que concretara la alianza? ¿Después? ¿Qué pasó ahí? Nosotros, el comunicado fue firmado por 5 personas, o sea, que trabajamos en general juntos en lo que es esta batalla cultural por tratar de hacerle llegar a la gente las ideas de la libertad. Y nosotros, frente a a los avances en esta negociación, le manifestamos a José Luis, de hecho, antes de sacar el comunicado, hablamos con él y le explicamos que para nosotros nosotros no podíamos apoyar su candidatura si su candidatura iba a estar sostenida por el Partido UNIR. La realidad es que, claro, José Luis, yo me imagino, ¿no? Yo hace mucho que no hablo con él, está haciendo, como dijiste vos, una patriada. Las grandes ligas recurren a $100 millones para hacer una campaña. Entonces, José Luis va a tener que necesitar por lo menos el 10%. No es fácil colectar dinero, ni adherencias o adhesiones, y bueno, tal vez por eso es que se tentó y no miró bien con quién se asociaba, ¿no? Yo creo que me parece que eso es responsabilidad de su armador político. Yo no creo que él, haya hecho esto, en pleno conocimiento de todos los datos, que me parece que tiene que ver más con eso. Ajá. Bueno, entonces, se supone que vos tenías claro a quién votabas, por lo menos en la primera vuelta, porque va a ser difícil que José Luis llegue a la segunda vuelta. ¿Ahora te quedaste sin candidato? ¿No tenés a quién votar en lo individual, ¿no? Para las próximas elecciones. Bueno, pero eso, no sería una situación atípica, o sea, es mi situación normal. Claro, pero en el caso de Espert, antes de que hiciera esta alianza, era una persona con la que tenías muy buen feedback y te hubiera gustado que fuera, llegado el caso, el presidente de este país. Sí, definitivamente. De hecho, pero lo reitero, además yo soy amigo de José Luis. Sí. O sea, tengo un afecto enorme por él, porque es una persona honesta, una persona trabajadora, una persona muy capaz, muy trabajador. Tengo las mejores opiniones sobre, José Luis en lo profesional y en lo humano, pero me parece que UNIR no es el vehículo correcto para las ideas de la libertad. No, yo coincido contigo. Javier, entonces, porque vos sos una persona que con adherentes y detractores sos muy popular, tenés mucha llegada en los medios, y él está prescindiendo de vos y está, yendo detrás de ASEF, que yo también tengo mis reservas sobre ASEF, pero tampoco termino de entender desde el punto de vista proselitista cuál es el negocio que hace acá Espert, porque Milei hoy es muy popular,
No te voy a dorar la píldora, pero vos sos un tipo que gracias a los medios, a tu forma de ser, a las razones que fuera, es conocido y es muy conocido. Hay lugares donde vos sos más conocido que La Baña, por ejemplo, por lo menos entre la juventud. Y Espert prescinde de vos. ¿Se va a arrepentir? ¿Qué te ha contestado? ¿Te ha llamado? ¿Te dio alguna explicación? Nosotros, de hecho, los que hemos firmado el comunicado, hemos tenido un conference call con él antes de enviar el comunicado, dejando en claro nuestra posición, y él básicamente lo que señaló es, mira, para competir necesitas tener un sello, o sea, necesitas tener un partido, claro. Y es la única forma que encontraron para llegar a esta carrera, para participar en la carrera. Bueno, entonces, desde un punto de vista pragmático, no pueden estar mezclándose con cualquier partido, y concretamente frente a esa situación nosotros considerábamos que era de repente seguir remándola desde el Partido Libertario, que es un partido en formación, que es coherente, digamos, con las ideas que nosotros proponemos, y a la luz de ello, bueno, si no se llegaba a esta elección será otra, pero no apurarse. O sea, me parece que estas cosas no se negocian, ¿no? O sea, nosotros creemos que el ideario de la libertad no puede ser negociado. No, está muy bien, si bien sos economista, ya empezás a ser de alguna manera político, un político que tenga principios está muy bien. Además, hay que tener en cuenta que ASEF permanentemente va haciendo alianzas variopintas, ¿no? Estuvo con Perón, con Kirchner, con Lavagna, con Rodríguez A, con Massa, como que en este aspecto se sube a casi todos los colectivos, ¿no? Por eso, digamos, no creemos que sea el vehículo, claro, las ideas de la libertad, pero bueno, digamos, nosotros creímos que nosotros no podíamos estar apoyando una candidatura que esté asociada con el sello UNIR. Bueno, vos sabés que, y si no te cuento, y aprovecho porque vos debés saberlo, pero los oyentes no, se acuerdan de Gómez Centurión, el hombre de Macri en la aduana, que después tuvo un problema de salud, hasta hace poco tiempo integraba el directorio del Banco Nación. Bueno, Centurión no está de acuerdo con Macri en algunos aspectos, por ejemplo, en el tema del aborto, y quiere también transitar un camino de cara a las próximas elecciones. ¿Ha tenido contacto contigo? ¿Lo conocés? ¿Has hablado con él? No, para nada. Ajá. ¿Qué pensás vos de él? No tengo información suficiente como para estar dando opiniones. La verdad es que no lo conozco como para opinar. Correcto. ¿Vos vas a ser candidato independientemente que no tengas esta alianza con Esper que va por la presidencia? ¿Vos qué tenés previsto hacer? No, yo no, digamos, estoy más involucrado en la batalla cultural. Yo creo que en rigor primero uno tiene que contarle a la sociedad de qué van las ideas de uno. O sea, uno no puede estar pretendiendo que la sociedad, digamos, opte por un determinado camino si no se la informa. Entonces, me parece que si no hay un convencimiento por parte de la sociedad que las ideas de la libertad son la forma para alcanzar el progreso, digamos, no tiene sentido, porque vos podés entonces en una determinada coyuntura llevar las cosas para un determinado lugar, pero si después la base sigue estando podrida, vas a volver para atrás. Ajá. Contame una cosa, Javier, ¿cuál es tu relación con López Murphy, por ejemplo? Bueno, yo tengo una excelente relación con Ricardo. La verdad que tengo un respeto profesional enorme, tengo un afecto enorme, y la verdad es que es impecable desde todos los puntos de vista que puedas analizarlo, y él ha sido siempre muy generoso conmigo. Él ha escrito prólogos de varios de mis libros. Él, digamos, fue el primero que empezó a hacer giras conmigo, presentando mis libros. La verdad es que yo solo tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia Ricardo, no solo en lo profesional, sino también en lo humano. Y él sé que quiere una banca, así que ahí puede estar en algún espacio común con él, por ejemplo. Yo, digamos, si él decidiera embarcarse
en esta aventura política, obviamente estaría dispuesto a apoyarlo desde mi posición como ciudadano, de decir, bueno, digamos, o sea, me siento representado por Ricardo, o sea, la verdad que es un lujo en todos los aspectos, o sea, estamos hablando de alguien honesto, alguien transparente, alguien muy inteligente, muy formado, con una, digamos, con una cultura más allá de su conocimiento en economía. Estamos hablando de una persona que hubiera sido un lujo que fuera presidente de la Argentina. Darío Lo Pérfido estuvo bastante crítico con Rodríguez Larreta, también se está moviendo en las arenas electorales. ¿El discurso de Lo Pérfido es semejante al tuyo? ¿Discrepan? Darío es liberal, pero es lo que se llama un liberal clásico. Y yo soy un liberal libertario minarquista en el corto plazo, y soy anarcocapitalista de largo plazo. O sea, filosóficamente soy anarquista de mercado. Esto que, a ver, ¿qué significa? Porque se sabe muchas veces qué significa la anarquía, pero anarquista de mercado, ¿qué significa? Porque alguno dice, es una contradicción, ¿cómo? ¿Milei anarquista? Bueno, pero no, porque esto no es una contradicción, es ignorancia de nuestra parte. ¿Qué significa ser anarquista de mercado? Mira, yo te cuento cómo es el espectro y ahí surge con claridad. O sea, todo tiene que ver con cuánta tolerancia tenés a la intervención del Estado. Un liberal clásico es alguien que, o por ejemplo, el minarquista considera que solamente seguridad y justicia. Claro. El liberal clásico, que es más popular, como el caso de Milton Friedman, como Hayek, como Adam Smith, al margen de la seguridad y justicia, toleran otro tipo de intervenciones del Estado. O sea, algunos toleran, digo, la intervención en la educación, en la salud, en la regulación económica. El anarcocapitalista cree absolutamente en el individuo y en el orden espontáneo, y que considera que el Estado es un ente violento y que lo único, digamos, que puede producir es daño. Porque fíjate que algunos dicen, no, pero es una contradicción, porque en realidad la propiedad privada requiere ¿sí? de que exista un Estado, y eso es falso, porque en realidad cuando vos dejás que, digamos, te cobren impuestos, por decirlo de alguna manera, o sea, eso justamente es una violación a la propiedad privada, con lo cual es un contrasentido el liberalismo clásico. ¿Y qué país del mundo se asemeja a esto que vos mencionás? No a que te cobren impuestos, sino a que el Estado prácticamente esté ausente del todo, sea prescindente, y el individuo con su libertad y el devenir de las cosas vaya viviendo en ese país sin este Estado bobo, omnipresente. Bueno, eso está bien resuelto y con claridad en un indicador que se llama Índice de Libertad Económica. Aquellos países que tienen un mayor nivel de libertad económica son 9 veces más ricos que los que son reprimidos. ¿Qué país, por ejemplo? Por ejemplo, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Luxemburgo, digamos, Suiza. Vamos a dar el ejemplo de Australia, por ejemplo, que es el país que siempre se dice que es lo que Argentina debería ser si no hubiera sido por el peronismo, por el populismo, por la demagogia. Australia, ¿qué pasa? Los contribuyentes ahí no pagan, no hay contribuyentes, se pagan impuestos, se paga poco, ¿cómo es el tema? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. El mundo tuvo la desgracia de probar con la utopía socialista y aplicó el comunismo, que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Además se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Sí, señor. La utopía que yo propongo, digamos, o sea, nunca fue aplicada. O sea, en realidad recién ahora se está creando un país bajo este formato que se llama Liberland, ¿sí? Pero, digamos, es algo que se está creando, ¿sí? Pero yo le busqué una nación aproximada a tus anhelos, ¿no? Por eso lo de Australia me interesaba. Bueno, pero por eso, digamos, o sea, ¿en qué se basa, digamos, ese tipo de sistema? Se basa básicamente en la menor intervención posible del Estado, ¿sí? Digamos, economías que son abiertas, economías que, digamos, tienen un tamaño del Estado pagable, que cuando prestas algún servicio, por ejemplo, el Estado lo hace con mecanismos que aproximan al mercado. Por ejemplo, viste que acá en Argentina, digamos, los políticos viven masturbándose con los países nórdicos, o sea, con Suecia, ¿no? Entonces, una de las cosas que se olvidan es que Suecia a finales de los 80 quebró cuando tenía la presión fiscal del 75% en términos de PBI,
y hoy es menos de 40, esa parte se olvidan. Pero, por ejemplo, la prestación del servicio de educación. Entonces vos podés prestar el servicio de educación de distintas maneras. Nosotros decimos, bueno, si la sociedad decide tener educación, que lo haga por el mecanismo de vouchers. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las instituciones serían aranceladas, ¿sí? Todas las instituciones aranceladas, pero vos tenés un voucher con el cual vos decidís a qué institución vas. O sea, ya sea pública o ya sea privada, pero vos elegís a cuál podés ir. Hoy, el que no tiene recursos no puede elegir. Tiene que ir forzosamente, por ejemplo, no sé, querés ir a estudiar a la universidad. Sí. Tenés que caer en la Universidad de Buenos Aires. O sea, que es un centro de adopción. ¿Y cómo se haría en ese hipotético país para que mi hijo, si yo no tengo la capacidad económica, vaya, no sé, al San Andrés? Pero es que justamente el sistema de vouchers a vos te da, digamos, y esto en Argentina funciona, ¿sabes en dónde? Con la SURE. ¿Y esto no es que el Estado ahí estaría presente porque el voucher no me lo financia el Estado? No, a ver, el voucher obviamente lo financia toda la sociedad que decidió tener educación y, ¿me entendés? Entonces, como decidió tener educación, paga, ¿sí? Paga para el servicio de educación, pero entonces eso se reparte equitativamente y cada uno va y estudia donde quiere. No tenés que estar, porque, por ejemplo, una de las cosas que pasa, la UBA compite deslealmente contra las otras universidades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es arancelada, mientras que las otras sí son aranceladas. Entonces, digamos, aquel que no tiene recursos lo estás obligando a ir a un centro de adoctrinamiento marxista, ¿sí? Donde además te enseñan a adorar la religión del Estado y te viven lavando el cerebro. O sea, que además, vamos a decirlo de otra manera, que aun cuando vos tengas el sistema de vouchers y puedas crear competencia, donde después el output que vos tenés como graduado, digamos, en función de cómo trabajen en el mercado, serán más o menos elegidas las distintas instituciones, lo que vos tenés es que tampoco tendrías que tener regulados los contenidos, porque entonces, digamos, si yo tengo al Estado arriba, por más que tengo el sistema de voucher, pero me está regulando que por ejemplo, en los colegios, vos vas a un colegio secundario, en el cuando te enseñan economía, te enseñan Keynes y Marx. Claro. Ahora, ¿yo cómo devuelvo después? Que asesoró a Pinochet. Está claro el tema del adoctrinamiento, en la UBA es clarísimo, especialmente en algunas carreras, pero entonces yo ante esta situación como padre digo, quiero que mi hijo vaya a otro lado, no estoy capacitado para pagarle a una universidad privada y me dan un voucher. ¿Y yo cómo compenso eso? ¿Quién financia ese voucher? No, lo financia la sociedad, por eso digamos, o sea, si... ¿Con impuestos? ¿Cómo lo financia? ¿Con impuestos? Con impuestos. O sea que aún dentro de esa anarquía impuestos se pagan. Bueno, no, este no es el sistema anarcocapitalista. Okay. El sistema anarcocapitalista no necesita nada. Esto yo te acabo de dar una posición a la calle. Okay. O sea, sí. La gente decidió tener esto. Sí. O sea, yo no puedo ir en contra de lo que quiere, digamos, la mayoría de los individuos. O sea, sí. Digamos, si decidí vivir en esos ideas, bueno, me la tengo que bancar. Entonces, bueno, todos quieren tener esto, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que exista esto que produzca el menos daño posible? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los impuestos son malos, los impuestos son un robo, vos no los pagás voluntariamente. No, está la palabra lo dice, está impuesto. Ahora, yo muchas veces, Javier, escucho algunas propuestas del sector liberal. Después, inevitablemente, en el final vamos a hacer una diferenciación, porque muchos dicen, bueno, él dice que fracasó el socialismo, pero también fracasó el neoliberalismo, después lo vamos a aclarar. Pero, por ejemplo, José Luis Espert, charlando con nosotros, el otro día también con Jaime Bailey, que hace un muy lindo programa ahí en Miami, hablaba de 1,5 millones de empleados públicos de más, ¿no? Perfecto, digo, matemáticamente eso es irrefutable. Socialmente, ¿cómo se hace para vivir en un país donde vos a 1,5 millones de tipos le decís váyase a la casa, usted no va a cobrar más? Bueno, en realidad, nosotros, por ejemplo, con Diego Giacomini, ahora a fin de marzo, inicios de abril, estamos sacando un nuevo libro que se llama Libertad, 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 y donde en la parte fiscal nosotros hacemos una propuesta de reforma del Estado. Básicamente proponemos bajar 15 puntos de gasto público en términos de PBI para lo que es nación, provincias y municipios. ¿De una o paulatinamente? Es en 2 etapas. En los 2 primeros años de un gobierno proponemos bajar 9 puntos, nación y provincias, y el resto en la segunda parte del gobierno. Y justamente lo que nosotros vamos en la primer parte es sobre lo que se llama el gasto flexible, que tiene que ver con la inversión pública, siendo un sistema de iniciativa privada la chilena,
eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincias a municipios. Sí, los ATN. Claro, exactamente. Y, digamos, a ver, son las transferencias discrecionales a provincias, son los subsidios económicos, y me estoy olvidando algo en este momento porque, digo, todavía estoy despertando. Sí, por supuesto. Bueno, o sea, todo ese dinero que se maneja discrecionalmente, según me cae bien o mal el gobernador y el presidente y demás, ese dinero igual tiene un destino, y ¿qué vas a hacer para que esas obras se sigan haciendo, esos sueldos se sigan pagando? ¿Cómo se hace entonces? Ari, discúlpame, y los subsidios económicos. Ajá. Digamos, bueno, lo que nosotros proponemos, por ejemplo, en materia de inversiones, ¿sí?, es ir a un régimen de iniciativa privada a la chilena, ¿sí?, que básicamente trabaja con algo que se llama garantías de ingresos mínimos. Son regímenes de iniciativa privada, o sea, el privado va y le propone una obra de infraestructura al gobierno, el gobierno decide aprobarla o no. En caso de que tenga una estructura de financiamiento complicada, ya sea porque demanda muchos años, se aprueba un sistema de garantías que te permite financiarte al costo del soberano, y eso hace que viable proyectos de infraestructura muy grandes. Digo, esto, digamos, o sea, de hecho, yo lo he hecho en el sector privado, ¿no? ¿Y los empleados públicos pasan a trabajar en la esfera privada, entonces? Eso es en la segunda etapa del programa, porque cuando vos bajás, Argentina tiene que bajar 15 puntos el gasto público y 10 puntos los impuestos para poder ser competitivo. Una vez que vos haces la primera baja del gasto público, ahí tenés que bajar impuestos. Lo que nosotros proponemos es bajar impuestos que afectan a la oferta. Ejemplo, bajar, digamos, las cargas patronales, digamos, para que el trabajo no sea tan caro. Por ejemplo, esto que para nosotros es muy importante, es eliminar el impuesto a las ganancias sobre las ganancias reinvertidas. Claro. En este sentido, si vos ganás plata, si vos reinvertís, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? No pagás impuestos a las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos empezás a acumular capital y empezás a contratar trabajo. Cuando la economía empieza a traccionar y empieza a volver a crecer, ahí ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber mayor demanda de trabajo. Entonces ahí vos aplicás un programa de retiro voluntario, y con ese programa de retiro voluntario las personas que se van del sector público se van con una indemnización a trabajar a otro lugar. Claro, porque en los 90 se iban de Somisa a poner un kiosco, un remis, y a los pocos años ya no tenían nada, ¿no? Exactamente. Entonces la idea acá es que vos te vayas del sector público con trabajo y con plata, con lo cual eso es muy fuerte desde el punto de vista de los incentivos, pero además alguien que representaba una carga para la sociedad pasa a ser alguien productivo, con lo cual, digamos, el efecto sobre la productividad y el crecimiento de la economía es muy importante. ¿Vos pensás que estas cosas que estamos hablando son utopías o son plausibles en la Argentina, de los sindicatos, de los piquetes, de las imposibilidades para iniciar las clases, como para acordar? ¿Cómo se hace todo esto si no vas a gobernar en una dictadura? Esa es, a mí me parece una pregunta muy inteligente la que acabas de hacer, y por eso nosotros estamos tan comprometidos con el cambio cultural. Es decir, la realidad es que el tipo de ajuste que proponemos con Giacomini básicamente es un ajuste que el principal perdedor en todo esto es la corporación política. Claro. Pero la corporación política es la que está enquistada en el poder. Además manejan la violencia, tienen el monopolio de la violencia porque están en el Estado, porque aparte es falso que el sistema sea competitivo, porque en realidad fíjate que en el 2001 hubo que se vayan todos, y no se fue ninguno, están todos los mismos más la prole. Si no, mirá lo que es Gerardo Morales y todo el árbol genealógico que tiene en el Estado. Entonces, la realidad es que si vos no haces un cambio cultural, esto es utópico, porque vos podés llegar en algún momento a hacer un conjunto de reformas pro mercado por una determinada coyuntura, pero pasada esa coyuntura y cuando la gente está un poco mejor, de vuelta quiere volver a las cosas que no sirven. Entonces, me parece que... Primero hay que ganar la batalla cultural. En los 90, de alguna manera, esa batalla cultural se había ganado y Menem y Cavallo la desperdiciaron. Mirá, yo creo que justamente estaba haciendo referencia a los 90, ¿no? O sea, cuando vos a fines de los 80 el sistema colectivista aplicado en Argentina colapsa, ¿sí?
bueno, digamos, eso generó un plafón para que hubiera un conjunto de privatizaciones, Sí, o sí, sea, sí. de hecho todas las reformas que se hicieron en los 90 fueron tan buenas, ¿sí?, que vos pudiste estar viviendo de arriba en materia de luz, gas, electricidad, digamos, agua, digo, en todas las que fueran las privatizaciones, teléfonos y demás, gracias a las reformas que hiciste durante los 90. Pero no te descapitalizaste esto de yo voy a comer algo con Javier y Javier todos los meses no tiene, no es el caso, pero no tiene un buen sueldo, pero me dice, hoy vendí el departamento que heredé de mi tío y mañana vendí la estancia que heredé de mi abuelo, pero dentro de 6 meses ya no me queda mucho por vender. ¿Cómo hago para que después seguir viviendo sin tener esos ingresos extraordinarios? Bueno, a ver, dos dimensiones. No sé si la referencia la estás haciendo sobre lo que fue la evolución del resultado fiscal, el kirchnerismo, porque, digamos... No, porque por ejemplo en los 90, es cierto, se había ganado la batalla cultural, en este aspecto un colega mío, Bernardo Neusta, tuvo mucho que ver, la gente decía basta, no me anda el teléfono de Entel, tengo que tener un amigo coronel para que me lo ponga, que lo privaticen, no puede ser que tal cosa con Ítalo, había en general un consenso para ver si manejando en el ámbito privado podía ser más eficaz que en el Estado, y eso se hizo, y en muchos aspectos los servicios mejoraron en la Argentina, que eran desastrosos, pero son ingresos extraordinarios con los que si no aprovechás, como también pasó lo mismo con las hojas, $600 para hacer lo que se llama la política contracíclica, en ese aspecto sí me saco el sombrero porque Noruega, tengo entendido que armó un fondo por $800 mil millones, entonces aprovechar los ingresos extraordinarios para después darle sustentabilidad, porque si no es como el tipo que se gastó el aguinaldo y al 15 de enero no le queda un mango, ¿no? Si vos, digamos, la crítica básicamente sobre los 90 te diría, mirá, las privatizaciones fueron formidables, o sea, de hecho el modelo, por ejemplo, del sistema eléctrico fue copiado por muchísimos países del mundo, nosotros nos quedábamos sin luz en el verano y llegamos a tener después la luz más barata del mundo, el gas, digamos que... digamos, o sea, en ese aspecto funcionó, pero cuando el Estado se acostumbra a tener ingresos extraordinarios, porque vendiste, y después ya no siguen llegando, ¿cómo se financia después la actividad? Exacto, ese es el gran punto, porque era como decía Milton Friedman, no hay nada más permanente que un aumento transitorio del gasto público. Claro. Es cierto, digamos, una vez que el político, digamos, se acostumbró a eso, digamos, no... Y le pasó después a Néstor con las hojas $600, y le pasará el día de mañana a otros si es que, no sé, el litio se pone de moda en el mundo, yo qué sé. Pero por eso, vos para poder modificar eso necesitas un cambio cultural y crear las instituciones propias de una economía de mercado y de una economía que funcione y una economía, digamos, que adhiera a los valores de la libertad, que son a las que les va mejor, porque no solo que tienen un PBI per cápita 9 veces más grande y crecen más, que los del decil más bajo la distribución ganan 11 veces mejor, que el más pobre del país libre está mejor que el 80-90% de la población del país reprimido, que tienen 25 veces menos de pobreza. Pero digo, si vos no haces el cambio cultural, a ver, si la gente cree que el Estado es bueno, que se necesita el Estado presente, vos no vas a ir adelante, porque en el fondo lo que estás haciendo es pedir por un pedófilo adentro del jardín de infantes. Vos sabés que acá todos los días tengo gente ilusionada, con todo derecho, porque si somos liberales tenemos que respetar la opinión ajena, aunque la ignorancia puede ser muy osada, hay que respetar todas las opiniones. Acá hay gente esperanzada que va a volver Cristina y que le va a devolver, entre comillas, ese estado de bienestar que le supo conceder. Esa era la segunda parte de la pregunta que veníamos, que me pareció muy interesante, cuando te dije, ¿estábamos mirando para los 90 o estábamos mirando los... Bueno, ya hablamos de los 90, hablemos ahora de los 2000. Claro, y eso es una reflexión también, digamos, brillante de tu parte, ponerlo en esos términos, porque también lo pusiste muy bien. Hay gente que dice, con Cristina estábamos mejor. Sí, sí. Entonces, digo, la verdad que fácticamente vos podés decir, sí, efectivamente estábamos mejor, ¿y en qué sentido? Bueno, suponete de vuelta que vos tenés un departamento, una casa, lo que fuera, vas al banco y lo hipotecás y te dan la plata. Entonces vos con esa plata, ¿qué haces? Bueno, ahora te vas de joda, digamos, claro, te vas de viaje. El ingreso extraordinario nuevamente. Exactamente, entonces vos te la patinás toda, en el medio obviamente te quedaste sin laburo, ¿sí? Nada. Claro, en un momento la plata se te terminó. Entonces, ¿qué pasa? Quebrás, sí, no podés pagar la hipoteca. No podés levantar la hipoteca, el mortgage, no podés levantar. Exacto, te quedás sin
sin casa, sin trabajo, te quedaste en la calle. Entonces, digo, va a haber alguien que va a decir, che, yo antes estaba mejor. Sí, claro, porque te estabas comiendo el capital. Pero fíjate esta situación, en el ejemplo que nosotros estamos haciendo, el que se consumió el capital fue vos mismo que te comiste tu propio capital. En el caso del kirchnerismo es todavía muchísimo más perverso, porque lo que se consumió fue el capital ajeno. Es como que venderse esa persona que hizo la hipoteca y se iba a llevar la guita para patinársela, vino un chorro y le sacó la guita y se la repartió a otros, y vos te quedaste sin el laburo, sin gastarte, sin consumirte el capital y nada. Por eso también es el odio que hay, digamos, y la grieta esa en la sociedad con lo que es el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque vino el Estado, sí, que con este verso la justicia social te robó y se lo dio a otro. O sea, vos ni siquiera, digamos, vos tuviste que financiar la fiesta de otros. O sea, claro, pero hay otros que, a ver, vos y yo pagamos los impuestos. Hay gente que no y recibía jubilación sin tener aportes, viajaba en colectivo muy barato, pagaba la luz menos onerosa del mundo. Entonces tiene esa tendencia, esa nostalgia, esa añoranza de aquellos tiempos, ¿no? Claro, bueno, pero en el medio te consumiste el capital. El día que se acabó el capital, se acabó la fiesta. O sea que si ahora Cristina volviera en diciembre, que es algo probable, no tendría el capital para volver a hacer la fistichola. Exactamente, en realidad lo primero, digamos, o sea, el regreso de Cristina y con las propuestas que hablan sus economistas, te diría que vamos a velocidad de la luz a Venezuela. O sea, esto es default, control de precios, sustitución de importaciones, todas esas cosas que ya conocemos. Exactamente, o sea, y con lo cual, digamos, eso fracasó siempre y va a seguir fracasando y bueno, digamos... Bueno, eso fracasó. Ahora, el gobierno, me imagino que ante esta insatisfacción, en eso estamos de acuerdo, que nos generó en todos los ámbitos, mucho más si te consideras un liberal y esta gente era prepotente, te decía cómo tenías que ahorrar, te decía en un partido de fútbol que si no avalaba sus ideas eras un traidor, la patria era en ellos, bueno, el autoritarismo llevado al extremo. Esta gente se fue y me imagino que habrás tenido ilusión cuando llegó Macri, te habrás imaginado que podía ser algo distinto. Sin embargo, los resultados son malos de la economía de Macri. Bueno, en realidad, digamos, si vos, digamos, rastreás mis opiniones ya cuando llegó este gobierno... Ya eras crítico. Desde el primer día fui muy crítico porque, a ver, este gobierno tenía que venir a reformar el Estado para achicarlo. Lo primero que hizo fue elevar el número de ministerios a 23. Claro. Cuando llegó el momento de elegir un economista, digamos, estaba Carlos Melconian, que tenía un programa económico consistente, ¿y qué hizo? Marcos Peña decidió quedarse con Pratgay, con un keynesiano que le dijo que en realidad esto se arreglaba gastando. Claro. Bueno, digamos, o sea... Y ahora Lavagna creo que considera lo mismo, ¿no? Lavagna todo el tiempo habla de consumo. Bueno, o sea, lo que hacía el kirchnerismo era financiar el consumo, como ya hemos hablado, y las consecuencias también estuvieron a la vista, ¿no? Con esto de que no vamos a enfriar la economía y después terminamos con un cepo y una terrible recesión. Exactamente, esa es una reflexión también brillante de tu parte, porque en realidad, digamos, eso se llama keynesianismo. Lo que une a este país es el keynesianismo. Argentina debe ser el quinto país más rico del mundo desde que aplica keynesianismo barato todo el tiempo, hoy es 65, ¿sí? Esto de creer que vos cuando estimulás el consumo aumenta el ingreso, aumentar el ingreso aumenta la inversión, eso es falso. Pensá en el caso de la economía de Robinson Crusoe, el tipo está en el medio de la isla, decirle que consuma, ¿qué va a consumir? ¿Arena? No, lo que tiene que hacer el pibe es laburar, subirse. Bueno, pero el comerciante que te está escuchando dice, no, yo necesito que se incremente el consumo porque no entra nadie al negocio, no vendo. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Le digo, mire, yo no tengo trabajo, entonces voy a consumir algo y usted, digamos, véndamelo y yo cuando recién tengo ingresos se lo pago. O sea, ¿y sabe qué? Te saca patada. Y él te va a responder que vos no tenés trabajo porque no hay consumo, porque si hubiera consumo él tomaría más empleados, haría reparaciones del negocio, abriría sucursales. Pero vos no podés consumir, Ari, si no tenés ingreso. Primero que y Argentina vive por arriba de lo que puede también, está el otro problema ese, ¿no? Como también ese amigo tuyo, ¿te acordás? El rugby, el que era amigo tuyo, decía, este hijo de puta, me da con los autos que anda, y después te enteraste que debía todo. Bueno, pero por eso mismo te digo, el punto acá es el siguiente, lo que hay que comprender es que para consumir vos tenés que generar ingreso, para generar ingreso vos tenés que invertir, para invertir tenés que ahorrar,
Es decir, justamente la magia acá sale de que vos trabajes, una parte ahorres, ese ahorro se invierte y esa inversión genera nuevo capital, entonces vos podés producir más y mejor y ahí podés consumir más. Sí, porque digo, yo siempre lo pongo, digamos, si el keynesianismo fuera tan fantástico, yo te propongo que agarres todas tus tarjetas de crédito, las revientes todas, y según el keynesianismo, mañana se van a multiplicar tanto tus ingresos que vas a poder pagar todo y te vas a botar plata. Lo que pasa es que Macri me pone una tasa de interés muy alta, te van a contestar, del 100%, entonces me fundo. Bueno, ese también es un punto que a mí me gusta mucho en la discusión. O sea, lo que hay que entender es que la tasa de interés es un fenómeno real. O sea, vos en una economía, aun cuando no tuvieras dinero, existe la tasa de interés, y la tasa de interés tiene que ver con el hecho de que vos desplaces consumo y producción del presente determinada por la interacción entre el ahorro y la inversión. ¿Y sabés quién es el que más desahorra dentro de la economía argentina? ¿Y el Estado? El Estado, por eso tenemos altas tasas de interés, porque justamente el Estado tiene un déficit colosal. Vos sabés que los argentinos... Pero el gobierno actual dice que está reduciendo el déficit. Bueno, eso todo depende de cómo lo mire. Está incrementando el endeudamiento para presuntamente también reducir el déficit fiscal, ¿no? Fíjate que de hecho el impacto del aumento de los intereses más que compensa, digamos, el aumento, la mejora del resultado primario. Y no solo eso, sino que además, ¿sí?, no podés dejar de lado lo que pasa con las cuentas del Banco Central, ¿sí? Entonces, digo, cuando vos tomás toda la película junta, y me parece que no es tan así esa historia, que esto también es parte de la estrategia del gradualismo. Nosotros, digamos, sistemáticamente un conjunto de liberales hemos sostenido que no el gradualismo. ¿Por qué? Porque todos los programas de shock desde el 52 en adelante, salvo del 59, fueron todos expansivos, y todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. Es buen dato ese. Javier, se ha hecho interesante, pero se me ha corrido la hora, te tengo que despedir, te hago la pregunta final. Entonces, con la nariz tapada, hoy, ¿a quién votás vos en las próximas elecciones? Kilómetro 501. ¿Cómo, perdón? Kilómetro 501. Ahí está bien. Y en el balotaje también, kilómetro 501. La verdad es que... O ahí, entre Macri y Cristina, hay uno de los dos que te da más espanto y terminás optando por el otro. Pero es que la verdad es que son los dos tremendamente malos, porque, a ver... O sea, son las dos caras de la misma moneda, como dijo Macri, con como dijo Tinelli. Exactamente, porque es como, vos cuando vas a un avión en turista, tenés más opciones que acá, porque vos, por ejemplo... Pollo o pasta. Claro, en el avión tenés pasta o pollo, acá tenés pasta podrida, asquerosa, repugnante, pasta asquerosa, repugnante con globitos, es lo mismo. Me quedó clarísimo. Javier, te mando un abrazo, gracias. Abrazo gigante, Darion. Chao, hasta luego. Javier Milei. Uno puede compartir o no lo que piensa Javier, hay en algunas cosas que él mismo admite una utopía. Yo creo, de todos modos, y con esto cerramos, tenemos algunas cosas pendientes y vamos a los títulos de Latina, que es mucho más interesante Javier Milei así, explicando y no el show. Porque el show lo desacredita, porque hay gente que ni escucha dos palabras y dice, el payaso es.